todas las personas les va a agradar, pero además de eso les va a convenir, porque es un tema palpitante en la comunidad. No lo vamos a decir, sino le vamos a pedir a Miguel que salude a toda esa audiencia internacional y luego a nuestro gran amigo y hermano Nelson Ramírez. Así es, hoy tenemos un plato fuerte. De verdad que una persona de tan alta alcurnia no podría no tener en este programa, acompañado en el día de hoy del señor Nelson, quien hoy nos va a instruir con todo su conocimiento. Nelson, que es una persona súper preparada, él ha tirado páginas para izquierda, como la persona dice. Hay que fajarse. Muchos años de experiencia, muchas páginas para la izquierda, muchas especialidades. El señor Nelson es un licenciado en economía con especialidad, maestría en economía agrícola y planificación. Tiene varios posgrados, entre ellos formulación y evaluación de proyectos y relaciones internacionales, con más de 30 años de experiencia. Y sin decir cursos de diplomado, que eso no se acaba hoy si empezamos a decirlo hoy en día. Pero vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Nelson. Saludos, un saludo especial a todos los teleoyentes que nos ven a través de esta plataforma Sin Salida Radio Show. Un saludo también muy especial a mi amigo Amado Bernabé. Un saludo especial también a usted. Y estamos aquí para tratar de satisfacer y contestar todas las inquietudes y todas las interrogantes, todas las preguntas que pudieran surgir. Así es, un tema súper interesante sobre el sector agrícola, que la persona se pregunta mucho, y debemos de saber que es un sector que mueve gran parte de la economía de este país. Entonces, Amado, ¿qué necesitamos saber en el día de hoy de Nelson? Muy bien. Sí, Nelson, y vamos a empezar de una vez, porque sabemos que en la televisión, siempre el tiempo apremia y queremos que el público aproveche bien este manjar que tenemos hoy. Nelson, ¿qué entendemos por economía agrícola? Sí. Bueno, la economía agrícola no es más que una parte, una área de la economía aplicada que tiene que ver, que estudia, que se encarga de todo lo relacionado con la producción agropecuaria, todos los problemas que tienen que ver con la producción agropecuaria, vale decir los costos de producción, vale decir la productividad o el rendimiento, la rentabilidad, el uso de la tierra, la estructura de la tierra, la reforma agraria, las relaciones que se producen, las relaciones del abonamiento entre lo que es el sector agropecuario, el sector agrícola con los demás sectores de la economía, es decir, con el sector secundario o el sector industrial, con el sector terciario o el sector servicios, así que los tipos de relaciones que se dan entre uno y otro. La economía agrícola es una rama muy importante para entender el funcionamiento de la agricultura y de la pecuaria y de la silvicultura en sentido general. Entonces, Nelson, con lo que tú has explicado, la economía agrícola es como el sector punta por medio del cual se mueven los demás sectores de la economía, no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier país del mundo. Bueno, claro, debemos recordar que el sector agrícola es el sector que tiene que ver con la alimentación de una población, que es el sector que produce la materia prima para que una gran parte de la materia prima para que el sector manufacturero o el sector industrial pueda funcionar, es decir, produce los insumos y la materia prima para que esos sectores, entonces se producen una serie de abonamientos que en la economía, en el funcionamiento de la economía o de la contabilidad nacional, nosotros podemos verlo a través de lo que se conoce la contabilidad nacional o la matriz de Leontief o la matriz de insumos productos, que son las entradas y salidas, que son las negociaciones que se dan entre uno en la cantidad de transacciones que se dan entre los diferentes sectores de la economía. Entonces el sector agropecuario, como su nombre lo indica, sector primario, es el que produce todos los bienes que no están que todavía no están elaborados. Entonces ese sector produce la alimentación para la población
y también produce materia prima e insumos para el sector industrial, y también tiene relaciones con el sector servicios a través de los servicios, valga la redundancia, que ese sector, el sector terciario, le suministra o le da, como por ejemplo servicios de mecanización, entre otros, al sector agropecuario. Wow, Nelson, entonces la economía vemos agrícola que impacta muchísimos sectores, como tú acabas de mencionar. Entonces, ¿qué tan importante es para el desarrollo de nuestro país? Bueno, el sector agropecuario, como yo bien lo explicaba ahorita, es el encargado, por ejemplo, tiene que ver con, a través del sector primario, el sector agropecuario, es el encargado tiene que ver con la seguridad alimentaria de un país. Entendiendo por seguridad alimentaria la provisión de alimentos a la población. Y entre otras especificaciones u otras cualidades. También tiene que ver con el suministro de ingresos para la población que vive en la zona rural. También el sector clave para la lucha contra la pobreza, porque una gran parte de la población que es pobre o vulnerable vive en la zona rural. Entonces el sector agropecuario es clave. Así que si el sector agropecuario se desarrolla y se impulsa, entonces ese sector, las personas que son vulnerables, los trabajadores que trabajan en el campo y los pequeños productores agropecuarios, entonces tendrán su ingreso asegurado y por tanto su nivel de vida también va a cambiar y tendrán todos los bienes y servicios que le permitan vivir con dignidad. Nelson, ¿y no afecta un poco la economía agrícola la migración de las personas desde el campo a la ciudad? Bueno, el proceso migratorio que se da del campo a la ciudad obedece a muchas razones. Por ejemplo, en la medida que el sector agropecuario se desarrolla, se moderniza, se mecaniza, es natural que ese proceso es un proceso de carácter natural. Se da a través del tiempo. En principio, el sector agropecuario era un sector completamente cerrado. Entonces, en la medida que el sector agropecuario se expande, se abre, en esa misma medida se van articulando relaciones con los demás sectores. Entonces, en la medida que ese sector se moderniza, naturalmente va expulsando mano de obra. Eso es por ese motivo. Y por el otro motivo también es que muchas veces esa población que está en el campo no tiene las condiciones para acceder a un empleo que le permita vivir con dignidad, y entonces necesariamente tiene que trasladarse hacia las ciudades. Y entonces en las ciudades ustedes ven que se producen los llamados bolsones de miseria, y esos bolsones de miseria traen consigo ya tienen una serie de consecuencias, como el tema de la delincuencia y otro tipo de taras que afectan a la sociedad. Nelson, ¿y podemos tener sueldos dignos para ofrecerle a las personas que trabajan en este sector? Bueno, si se incrementan si los gobiernos, el gobierno incrementa los niveles de rentabilidad, y para incrementar los niveles de rentabilidad necesariamente hay que bajar, hay que incidir en los costos de producción, y también hay que incidir en la productividad o en el rendimiento. Entonces, si los productores obtienen niveles de rentabilidad adecuados y pueden vender, esos niveles de rentabilidad se supone que lo van a obtener si cuando llevan su producto al mercado, esos productos tienen precios justos, y precios que le permitan recuperar sus costos de producción y obtener un nivel adecuado de ganancia, y con eso ellos puedan reproducirse y tener una vida digna. Nelson, se ha hablado de lo que es el sector agrícola, la agropecuaria, ya la mecanización, la inversión, la rentabilidad y lo necesario que es el sector agrícola para cualquier país del mundo. Ahora, ¿cómo está estructurado el sector agrícola en la República Dominicana ya en el caso nuestro? Bueno, el sector agropecuario, como ahorita yo lo decía, en la medida que los países avanzan, el sector agropecuario, por ejemplo, pierde importancia. Anteriormente, cuando nosotros éramos 30, 40 años atrás, el sector agropecuario prácticamente la mitad de la población vivía en el campo. Ahora mismo ha habido una inversión de que solamente en el campo, por ejemplo, vive la
vive la cuarta parte de la población, eso fue determinado por el censo. Entonces, la participación del sector agropecuario en lo que es el Producto Bruto Interno es de alrededor, oscila entre un 5 a un 7%. Wow. Ese es el peso específico que tiene el sector agropecuario. Ha ido perdiendo importancia dentro del conjunto de la economía. Pero eso no quiere decir, ese peso específico, pero eso no quiere decir que el sector agropecuario como tal no siga siendo un puntal para el desarrollo de la economía. En la medida que la economía avanzan, no solamente la economía de la República Dominicana, sino la economía de todos los países del mundo, en la medida que el sector agropecuario se amplifica y se abre a los demás sectores, la implicación el abonamiento o los encadenamientos con el sector industrial, manufacturero y servicio es natural, porque los sectores manufactureros y servicios inciden en el sector agropecuario. Entonces, cuando inciden en el sector agropecuario, muchas actividades que en principio correspondían al sector agropecuario, entonces la contabilidad nacional se cuentan, pasan a formar parte del sector industrial o del sector servicio. Por ejemplo, cuando el sector agropecuario, a principio, recuerden, debemos recordar que el sector agropecuario anteriormente, la mano, por ejemplo, se cosechaba, la cosecha se hacía, se sembraba con caballo, con mano de obra, pero en la medida que se ha ido modernizando el sector, como por ejemplo con maquinarias agrícolas, ustedes saben que ya últimamente se habla de agricultura, inclusive de telemática, de agricultura de precisión. Entonces, toda esa parte que anteriormente se contabilizaba en el sector agropecuario ahora forma parte del sector industrial. Por eso es que se habla de lo que se conoce, un concepto que muchos economistas agrícolas plantean, que es el concepto de agricultura ampliada, que no es más que ver el peso que tiene la agroindustrialización en la economía y por lo menos en la contabilidad nacional, en la matriz de insumos productos, ver cuál es la parte de esa matriz de insumos productos que le correspondería al sector agropecuario. Con relación a lo que es la estructura del sector agropecuario, recuerde que el sector agropecuario se divide en 3 subsectores. Sector agrícola, que es el que tiene mayor peso específico. El sector pecuario, que es el que tiene que ver con los animales, con la cría, con la avicultura, con la ganadería de leche, con la ganadería de carne, con la ganadería de doble propósito y con la pecuaria ovicaprino y otros menores. Y también la silvicultura, que tiene que ver con los bosques. Entonces, eso es lo que básicamente, así que está estructurado el sector agropecuario en la contabilidad nacional. Yo y Nelson, que tú hablaste ahora, de que hay una poca participación en los últimos años del sector agrícola en la economía, y viendo las cosas así, puede darse el caso de que esa poca participación y ese poco beneficio que se puede dar en los trabajadores agrícolas y las emigraciones hacia los grandes centros de la ciudad no pueda darse el caso de que baje bastante la producción agrícola y exista la posibilidad de que hay que importar muchos productos agrícolas de cualquier tipo para satisfacer la demanda nacional. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, Amado. El sector agropecuario, como bien lo explicaba ahorita, en la medida que el sector se moderniza, en la medida, por ejemplo, que se usan insumos modernos y que se mecaniza, por ejemplo, los rendimientos, la productividad aumenta. Entonces, el uso hombre por cantidad de superficie de tierra disminuye, porque se supone que el obrero que está trabajando la tierra va a ser mucho más eficiente, mucho más productivo, porque si el esfuerzo que va a hacer mucho menor, porque se supone que ya está ayudado
por la parte mecánica, y entonces el tema de los abonos, entonces hay abonos de alto rendimiento, y ahora mismo el tema de la agricultura de precisión, que usted observa que un solo hombre o muy pocos hombres son capaces de producir una finca por más grande que sea. Entonces el tema del rendimiento, ahora, ¿qué pasa? Que aquí en República Dominicana, o en los países como República Dominicana, a diferencia de los países europeos y Estados Unidos y otros países más, como Japón, los obreros que han sido expulsados, la mano de obra que ha sido expulsada por la agricultura, han sido absorbidos por el sector servicio y por el sector manufacturero e industrial. Aquí, lamentablemente, no toda la mano de obra que es expulsada por el sector agropecuario es absorbido por el sector manufacturero o industrial o servicio, y por eso que usted observa que hay una gran cantidad de empleo informal, hay una cantidad de personas que lamentablemente no han podido insertarse en la formalidad. Entonces por eso usted observa que una gran cantidad de actividades de la economía dominicana son subterráneas o informales. Entonces, y también, también ahí eso está asociado con el tema de la delincuencia y otro tipo de tareas que lamentablemente tiene la sociedad, y también el tema del desempleo. Usted sabe que hay una cantidad de personas que son expulsadas por los diferentes sectores. Usted sabe que la mano de obra que se traslada del campo a la ciudad es una mano de obra que no es cualificada, entonces tiene problemas para poder insertarse entonces en los empleos formales. ¿Y no ha afectado, Nelson, la contratación de indocumentados en la parte agrícola de nuestro país? Bueno, según los estudios que se han hecho, las encuestas que realiza el Banco Central, la mayoría y la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, la mayoría de empleos, de empleados que existen en el campo son mano de obra extranjera, mano de obra indocumentada, principalmente, como todos lo sabemos, haitiana, porque es que los empleos del campo, en comparación, por ejemplo, con los empleos de la ciudad y con los empleos de la manufactura y los servicios, hay una diferencia muy grande en cuanto al ingreso. Entonces el obrero dominicano eso es lo que se paga para ellos, en sentido general no es atractivo. Entonces se traslada, por ejemplo, para un obrero dominicano es más atractivo dedicarse, por ejemplo, a motoponchar que ir y ganarse y trabajar por un día un trabajo de estajo en el campo. Esa es la gran realidad. Eso es un problema que nosotros tenemos. Por eso fue que ustedes vieron, y hay muchos economistas y muchos expertos, inclusive el presidente habló por el tema de que nosotros no podemos seguir dependiendo de mano de obra extranjera, porque usted sabe que entonces hay mucha veleidad, no hay mucha seguridad con ese tema. Entonces usted observa que esa mano de obra que viene principalmente del hermano país de Haití, toman esos trabajos del campo, y se crea una situación de dependencia por parte de la economía nuestra. Entonces, cuando tenemos problemas con el vecino país, ustedes observan que constantemente se paraliza el flujo migratorio, y entonces los sectores productivos de la República Dominicana sufren por esa circunstancia. Entonces, por eso que se está hablando de que nosotros tenemos que abocarnos como un país a mecanizar el sector agropecuario, a modernizarlo, entonces para no depender tanto de esa mano de obra haitiana, que el hecho de tener esa dependencia realmente nos crea. Además que hay otro tema muy importante que tiene que ver ya con un tema de carácter más estructural. Es decir, el hecho de que la economía dependa en gran medida de la mano de obra haitiana, eso implica que eso es un atraso para la economía, porque entonces los salarios entonces siempre van a estar deprimidos, es decir, los salarios en sentido general, porque entonces los capitalistas o los empresarios, tanto agrícolas como en sentido general, pagan bajos salarios porque tienen ahí a los haitianos. Entonces el capitalista, usted sabe que piensa en la ganancia y piensa en el lucro.
Entonces, si tiene una persona que le va a hacer el trabajo por menor precio, a ese es el que va a contratar. Entonces, eso a la larga hay que regularizarlo. Y dado el desarrollo del país en estas actividades, Nelson, ¿cuenta el país con la suficiente producción en bienes agrícolas para satisfacer la demanda interna de la nación? Bueno, yo le voy a decir algo. Ningún país en el mundo, salvo yo creo que Corea del Norte, es autárquico. En sentido general, todos los países del mundo, de una u otra manera, hay algunos bienes que lo tienen que importar. Sin embargo, República Dominicana es un país bendecido por Dios. Nosotros producimos alrededor del 85% de los bienes que consumimos. Y pudiéramos producir más todavía, siempre y cuando los productores agropecuarios recibieran mucho más ayuda en términos de crédito, en términos de asistencia técnica, en términos con el tema que yo creo que es una espada de Damocles para los productores agropecuarios, el problema de la comercialización. Los productores pueden producir y tener la mejor cosecha del mundo y hacer el mejor esfuerzo del mundo para producir. Pero si no tienen asegurados los precios, lamentablemente, por ejemplo, ellos pueden producir ahora mismo en este periodo, y si en el siguiente, y piensan que van a obtener una buena ganancia, y después la primera, cuando llegan al mercado,